vamos a trabajar unos elementos de estadística como son la pregunta, hacer una encuesta, las características y luego vamos a realizar para ese ejercicio sus gráficas de barra y circular. Miremos primero qué es necesario para iniciar nuestro ejercicio de estadística. Realizar una encuesta. Recuerda la diferencia entre realizar una entrevista y una encuesta. En el caso de la encuesta, queremos entonces una pregunta muy clara y de igual manera una respuesta clara, exacta. No podemos generar una serie de informaciones, permitirle a la persona que dé muchas opciones o hable de muchas cosas. No, queremos una pregunta clara, una respuesta clara. Para facilitar las cosas también vamos a realizar unas opciones de respuesta. Entonces, nuestro ejercicio, ¿cuántas horas al día realizas actividad académica? Entonces tenemos 0 horas, 1 o 2 horas, 3 o 4 horas, 5 o más horas. Estamos hablando de este proceso eh, que estamos viviendo en la actualidad con lo de la pandemia. Antes, pues trabajábamos 6 o 8 horas al día entre la parte del colegio y lo que realizamos los trabajos, de pronto hasta más horas se trabajaban, pero ahora con el proceso de las pandemias hemos visto la disminución del tiempo de trabajo del estudiante. Entonces, se tomaron 26 personas encuestadas, eso es lo que llamamos muestra, un grupito de la población que queríamos conocer y estas fueron sus respuestas. Para 0, 4 horas, para la siguiente opción 8, 10 y 4 respectivamente. Eso es la frecuencia absoluta, quiere decir la cantidad de votos o las opciones o los que tomaron cada una de las opciones. La llamamos frecuencia absoluta. Ahora miremos la gráfica de barras. Aquí lo hicimos igual que en nuestros cuadernos utilizando la cuadrícula. Miramos la frecuencia absoluta, su mayor valor es 10. Eso significa que en la vertical de nuestra gráfica de barras, en la línea que tomamos como eje vertical, vamos a llegar hasta 10 como mínimo. Para mi escala me favorece trabajar dos cuadritos. Miren cuidadosamente que se marcan los dos cuadritos sin tener una diferencia de espacio, no, siempre dos cuadritos. Ahora, mi escala la tomé de 2 en 2, 2, 4, 6, 8, 10. Listo. Ahora, mi eje horizontal, que se refiere a la primera columna, la de datos, tengo 0 horas, 1 o 2 horas, 3, 4 horas, 5 horas. He tenido cuidado de que mis barras sean igual de anchas, en este caso 2 cuadros. Y para separarlas he tomado también la misma distancia. Entonces, en esto debemos tener mucha uniformidad, mucha claridad, que se vean muy bien presentadas y también que pueda yo ver claramente la respuesta. Observemos, tomamos 0 horas, nos dice que 4, entonces levantamos nuestra barrita hasta 4. Observen en esta, vemos muy claramente que la mayor frecuencia se encuentra en 10, quiere decir de 3 a 4 horas tenemos una frecuencia de 10. Listo, ahora veamos la gráfica circular. Para hacer la gráfica circular, primero analicemos un poco el transportador. Vamos a tomar el transportador circular. No vamos a tomar el de media, aunque nos sirve, pero es mejor trabajar con el circular de una vez, nos ayuda a hacer el diagrama completo. Ahora, tomamos primero un punto central, ahí donde está la crucecita del centro del transportador, ahí debajito hay un punto. Ese es el punto del centro de nuestra figura, del círculo que vamos a tomar. Es necesario realizarlo primero antes de colocar el transportador. Ahora, fíjense en que hay una escala externa y una escala interna.
Pueden trabajar cualquiera de las dos, pero decídase por una de ellas. No puedo estar tomando números de la escala externa y luego de la escala interna. No, debe ser una sola escala, la que tome. Ahora, vimos que nuestro transportador tenía 360 grados. Y en esos 360 grados vamos a ubicar la opinión de esas 26 personas que encuestamos. Es decir, hacemos una regla de 3. 360 es a 26. En este caso, como 4, la primera frecuencia absoluta que tenemos, 4, es a cuántos ángulos. Entonces, queremos dar la relación para cada uno de sus valores de la frecuencia absoluta en cuanto a sus ángulos. Entonces, vuelvo y repito, hicimos una regla de 3 entre los ángulos que tiene el transportador 360 y el total de personas encuestadas. En este caso, 26. Ahora, queremos saber cuánto corresponde en ángulos a 4. Los ángulos no lo sabemos, por eso colocamos una X debajo de 360. Ahora, para hacer la operación en regla de 3, siempre multiplicamos 360 por el término que está en diagonal, en este caso el 4, y lo dividimos por el total de personas. Entonces queda 360 por 4 sobre 26. En este caso 55,4 en aproximación. Si lo fuéramos a hacer con 8, entonces haríamos 360 por 8 dividido siempre por el total, en este caso 26. Así siempre se toma cada uno de los valores de la frecuencia absoluta y se divide por el total. Veamos cómo quedó nuestra gráfica. Entonces, ubicamos nuestro transportador, veamos nuestros ángulos, era 55, 110,8, así, los 4 ángulos que tenemos. Para no tener que estar en movimiento del transportador, ubicamos los 55,4, después nos tocaría ubicar el transportador para ubicar 110,8. Lo que voy a hacer es una suma. Sumo 55,4 con 110,8. Eso me da 166,2. Quiere decir, ahí adiciono el ángulo que me toca. Ahora me toca adicionar el ángulo de 138,4. Eso da 304,6. Y le adiciono 55,4 y me da 360 exacto. Dependiendo de la aproximación, cómo la tomemos, es decir, de ese decimal que hemos tomado ahí, me va a dar la precisión de 360. Puede ser que en algunos momentos me quede un poquitico faltante o un poquitico pasadito los 360. Eso depende de la aproximación, pero no debe ser mucho lo que nos pasamos, centésimas de pronto. Listo. Entonces nos quedó así. Ya hicimos la raya, volvamos sobre eso un momentico. Yo ubiqué 0, 10, 20, 30. Recuerden que estoy en la escala de por fuera. 30, 40, 50 y 5 pasaditos, casi 56. Sigo por la escala de por fuera, pasé por 90, por 140, llegué a 166, en este caso, coma 2. Casi la parte del decimal no la podemos señalar tan exacta. Listo, seguimos. Pasamos por 180, por 270, seguimos por la escala de por fuera, pasamos 304 rayitas, 304,6. Listo. Y ahí terminaríamos hasta llegar al 360. Ahora, retiramos nuestro transportador y unimos esas líneas exteriores con la del centro. Aquí lo hicimos y hice el coloreado igual que el de las gráficas de barras. En el primero me quedó para 0 horas, que es el naranja, un ángulo de 55,4, para el azul, que es 110,8, que es para 8, frecuencia 8 de 1 a 2 horas de trabajo. Listo, ahí está señalado. Fíjese, el que era mayor, el de 138, acá también se debe notar claramente el del morado. Aquí en ese morado tenemos 138,4 grados, que correspondía a una frecuencia absoluta de 10 y correspondía a 3 o 4 horas. Entonces nosotros podemos poner todo nuestro trabajo en una hoja organizada. Entonces el nombre
Después colocamos la pregunta con las opciones de respuesta. Luego colocamos nuestra recopilación de información, que en este momento solamente hacemos el análisis de la frecuencia absoluta en la parte estadística, nuestra gráfica de barras y luego nuestra gráfica circular. Eso depende de la acomodación. Si no, podría ubicarse las dos gráficas en una hoja y el enunciado inicial con las operaciones en otra, pero eso sí, trata de que quede en una misma imagen si le vas a tomar una foto. Listo. Ahora hagamos unos ejemplos en álgebra. Para repasar un poquito los elementos que hemos visto en álgebra antes de empezar a hacer la suma, veamos esta expresión algebraica. Esta expresión algebraica tiene tres términos. Los vemos separados del más o el menos. Ahí me permite ver tres términos. Ahora, cuando yo veo esos tres términos, también puedo decir cuál es el grado de este polinomio. Si yo miro el grado del primer término, quiere decir, sumamos los exponentes 2, 5 y 3. Esos son los exponentes que tenemos ahí, 2, 5 y 3. Entonces, en este caso nos dio 10. En el siguiente término, tenemos x que está a la 1, quiere decir cuando no le aparezca el exponente es porque es 1, y la w está a la 5. Entonces, nuestro grado es 6. En la siguiente tenemos la y que está a la 1, z a la 3 y x a la 5, al sumar daría 9. Al verificar las sumas, tenemos 10, 6 y 9. Quiere decir que el grado del polinomio es 10, es el de mayor valor. Entonces tenemos un trinomio de grado 10. ¿Y cuántas variables tiene este polinomio? Tiene 4. Tiene la x, la y, la z y la w. Cuando estoy hablando de variables, no me interesa el exponente que tenga. Estoy mencionando cuáles son las letras o variables que estoy utilizando en mi ejercicio. Ahora sí, volvámonos sobre lo que deseamos en este ejercicio, que es sumar. Para sumar, recordemos que debemos tener términos semejantes. Solamente agrupamos los que son términos semejantes. Veamos un ejemplo acá. Entonces, en esta expresión he colocado por columnas los que son semejantes. Verifíqueles. Igual letras e iguales exponentes. La verdad no importaría si yo hubiera acomodado en una posición diferente, por ejemplo, en el de x w a la 5, abajo hubiera escrito w a la 5x. Fíjese que tengo la misma letra, x a la 1 y w con su mismo exponente a la 5. Aquí los acomodé para que los viéramos mucho mejor. Adicional, he acomodado para que la suma la hagamos por columnas. Solamente vamos a sumar el término semejante, entonces acomodé la columna del término semejante. Yo también podría hacer la suma colocando todo el polinomio de corrido de manera horizontal y lo agrupo pensando en cuál es el semejante y coloco la respuesta. Pero aquí quise que fuera un poco más claro. Entonces, en el primero tenemos que al sumarlo solamente es hacer la operación entre sus coeficientes. 3 menos 5 me da menos 2. Y la parte literal con sus exponentes queda igual, no cambia. Es como si yo en vez de esa parte literal, x a la 2, y a la 5, z a la 3, hablara de dólares. Entonces digo $3 menos $5. ¿Cuántos quedan? Debo $2. Debo, ¿no? Ten cuidado, estamos sumando. No, aquí no hay ninguna multiplicación de signos, cambio de letra, nada. Aquí lo único que sumamos son los coeficientes. Eso sí, tenemos cuidado con los signos, pero estamos sumando. En el siguiente, tengo 4, dice más 4, y debo 4 de esa misma clase de elementos. Quiere decir, me queda 0. Teníamos 4 y debemos 4, da 0. Pueden escribir más o menos 0, no importa. Pero eso sí, es necesario escribir que es 0, porque si yo no escribo el coeficiente, sino que dejo sin el número ahí y digo x, w a la 5, ahí estoy diciendo que quedó 1, y aquí no quedó 1, 0. Ahora, en el otro, menos 7, quiere decir debo 14. 14 de la misma expresión. Listo. Ahora, te invito a que hagas lo mismo aquí, inventa tú
el polinomio que vas a colocar acá debajo, en este caso un trinomio, acomódalo de tal manera que sean semejantes y haz la operación. ¿Listo? Te invito a que me realices 3 ejercicios de suma de trinomios y 3 ejercicios de suma de polinomios con 4 términos. Quiere decir en total 6 ejercicios. Listo. Repasa el tema, ¿sí? Verifícalo cuidadosamente, complementa la información siempre